Buenos días, creo que ya estamos ahora sí en vivo. Esperamos a Juan Pablo. Esta vez voy anunciando que tenemos la posibilidad de recibir las preguntas. Nos hemos acomodado mucho más con la herramienta de Instagram Live, así que aquí tenemos ya listo todo el equipo para poder recoger algo de preguntas y poderlas atender durante el live. Esperamos a Juan Pablo entonces. Aquí mientras tanto me preparan el café, mentiras, no me preparan el café, sino me lo van a traer aquí a poderlo preparar en conjunto con ustedes y veremos el día de hoy cómo será ese café, o los varios cafés que tomaremos el día de hoy. Listo, por acá creo que tenemos a Juan Pablo. Juan Pablo, buenos días. Gustavo, buenos días. Buenos Bueno, días pues a aquí todos los que nos acompañan. estamos conectados todos en la cita de estos sábados que se ha vuelto algo interesante, de lo cual conversamos durante la semana. Además nos da pie para hacer ensayos, bueno, reflexionar sobre este mundo del café con base a lo dialogado. O sea que, buenos días, un saludo para todos. Estamos aquí en la serie que hemos denominado Historias detrás de una taza de café. Somos Juan Pablo Villota y Gustavo Villota, eh, directores y familia detrás de Café San Alberto. Eh, Juan Pablo, no sé, un saludito inicial para para el grupo de personas que están aquí acompañándonos el día de hoy. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Creo que mucha gente nos había pedido como ese tipo de espacios que primero conocernos un poquito más de quiénes estábamos detrás de Café San Alberto en cuanto a la parte más de estrategia y demás y de como de los orígenes y por supuesto compartir un poquito lo que sabemos del café y lo más importante, cómo vemos el café nosotros. Así es, exacto. Este es el espacio para ver un poco desde la óptica de San Alberto y de nosotros como miembros del equipo y de la familia detrás de San Alberto, contarles un poco cómo vemos este mundo del café y que podemos orientarlos a ustedes para que disfruten mejor este mundo que es bastante entretenido. Quiero recapitular, Juan Pablo, lo que ha pasado en las últimas dos sesiones. Una primera sesión donde hablábamos sobre San Alberto porque habíamos terminado nosotros en esta historia de vida. Una segunda sesión donde contábamos que teníamos el privilegio de tomar café en tiendas de café, en particular en las tiendas de café de San Alberto, pero que también disfrutábamos de tiendas de café distintas en el mundo y que navegar en esas tiendas a veces era difícil y que necesitábamos aprender algunas cositas para sacarle el mejor provecho a esas visitas a las tiendas. ¿Algo que usted quiera complementar sobre ese recorrido que traemos? Yo creo que faltaría ese más adelante hacer un taller de ya más de preparación, pero por ahora creo que estamos bien llevando a todos los gomosos del café poco a poco en ese mundo cafetero. Bueno, pues continúo entonces señalando lo que va a ser la charla del día de hoy. La queríamos titular eh, las distintas formas de preparar café. No queremos que este sea un taller de clínica, de aprendizaje, de preparar métodos de café, porque más adelante, según los métodos que tengan ustedes en sus casas o los que veamos que sean más populares para ustedes, tendremos una sesión. Pero queremos contarles por qué tanta variedad de vehículos para preparar café, cuáles nos gustan a nosotros y cuáles de pronto tienen ustedes en casa y algunos tips para poder disfrutar con ese gran abanico de alternativas que hay en el mundo del café. Así que, Juan Pablo, arranquemos. Cuéntenos un poco usted cómo entiende usted esta cantidad de alternativas que hay para preparar café en Colombia y en el mundo. Gracias, Gustavo. Yo creo que inclusive de pronto hagamos un pequeño comentario para los que no nos conocen y que es la primera vez que nos acompañen y que ojalá que esta comunidad vaya creciendo poco a poco, es contarles un poquito que Byron, usted habla, perdón, Byron está preparándonos un cono de goteo, así que siga usted y ahí voy dando este chancecito de que se entre. listo. Simplemente contarles pues, que nosotros somos los mismos productores del café, entonces somos la misma finca que hace el esfuerzo de cultivar, sufrir cuando hay locuras con el clima, cuando hay enfermedades, cuando hay buenas cosas, también somos los encargados de celebrar, que somos una finca que lleva totalmente control de trazabilidad de esos procesos hasta las tasas de ustedes. Simplemente como para marcar una diferencia, porque uno en el mundo ve que hay una cantidad de una explosión de nuevas marcas y nuevos proyectos de café, muchas de ellas muy valiosas y muy interesantes y con todo su valor,
pero es importante que también entiendan que cuando hablan ustedes con una finca, con un productor, están hablando con una clase distinta de productor, una clase distinta de marca y de empresario, porque somos los mismos que controlamos el origen, el terroir, y eso va a ayudar a que tengamos mucho más historia que contar, mucho más calidad que compartir, mucho más consistencia que preservar, y es bien importante para que todos, cuando siempre que visiten una tienda de café, busquen bien qué hay detrás en cuanto a la marca de café, si es una marca que solamente comercializa, empaca y vende, o si por el contrario es una marca que tiene su propia plantación y que tiene un esquema comercial algo similar a lo nuestro, que sin duda sería mucho más cercano hacia lo boutique y hacia la alta calidad. Yo he gustado en cuanto al tema de los métodos de preparación, para no sonar muy técnico, simplemente contarle a todos, es que para preparar café uno necesita agua caliente pasando a través del polvo del café o del café molido. Y hay 4 formas para pasar esa agua a través del polvo del café. Eso se llama la fuerza de extracción. Y hay 4. Uno puede preparar café por la gravedad, que es lo que acaba de hacer Byron. El agua cae a través de la gravedad, pasa a través del polvo y filtramos el café. Y eso se llaman cafés filtrados, colados. El tinto que le llamamos en Colombia es muy cercano a esos sabores. La segunda fuerza sería la fuerza de la inmersión o la infusión, que sería esta, la prensa francesa, que es como la olleta, simplemente poner el café en sumergirlo dentro del agua caliente y dejar que el agua caliente suelte el café. Es distinto que el agua baje o que el agua esté en inmersión. La tercera forma, la presión, que es la máquina de expreso, que es exprimir a través de esa fuerza de la presión. Y la última, el vacío. O sea que importante para que todos lo tengan en cuenta es que hay 4 técnicas principales para preparar el café, pero muchas marcas, muchas máquinas, pero cada una de ellas tiene claridad en si es de gravedad, si es de vacío, si es de presión o si es simplemente de inmersión. Y eso nos va a ayudar a tener diferentes sabores en boca. Correcto, Juan Pablo. Quiero contar mi anécdota de cómo ha sido el recorrido por estos vehículos de preparación y quizás es muy similar a la que ha tenido la mayoría de quien está con nosotros acompañándonos. Yo en mi casa veía o la cafetera eléctrica o de pronto en algunos lugares la olleta, que entonces de acuerdo a lo que usted señala, la cafetera eléctrica es la gravedad, una duchita de agua que bota agua sobre unas partículas de café y la gravedad hace bajar ese líquido a través de las partículas de café y se impregna del sabor. Y la olleta es entonces inmersión, ¿no? Sí, que es como la prensa francesa, que por cierto es muy popular y que es muy normal. Mucha gente dice, no, qué montañero que usted prepara café en la olleta o en una olla, no, es el mismo principio de la prensa francesa, simplemente que la prensa francesa tiene como el filtrico metálico, pero es lo mismo que lo que hace en el campo, simplemente con un poco más de glamour. Cuéntenos usted cómo tomaba café antes o qué sabía antes de estos, de adentrarnos en este mundo más complejo. ¿Cómo era ese mundo inicial de café de preparación? No, tomaba uno es café filtrado muchas veces cuando estaba uno como en un hotel o algo, le daban un café de esos que sale de termo, que esos son cafés filtrados. Por cierto, eran cafés siempre muy quemados, de un tueste muy alto, y ya Y ya después, sobre después voy entendiendo. elaborar sobre la palabra café filtrado, que para todos no lo asociamos directamente con una máquina. ¿Qué máquina hace un café filtrado? Esas son las que tenemos que utilizar un filtrico de papel o un filtro de tela, que son en los hoteles, por ejemplo, hay unas máquinas grandísimas que tiene como la ducha que usted me nombraba y un recipiente gigante donde se pone un filtro de papel y se pone el polvo del café encima del filtro del café. Y esa ducha va a abrir y va a empezar a bajar el agua y eso se llama cafés filtrados, filtrados por gravedad. Entonces, normalmente uno tomaba ese tipo de café y muchas veces en algunos restaurantes le tocaba uno tomarse el café o el espresso o el americano y hasta ahí llegaba realmente el conocimiento de uno de la versatilidad de las preparaciones de café. No estaba tan de moda en ese momento, era simplemente café negro o café con leche y hasta ahí llegaba. Bueno, o sea que ahí tenemos muy similares experiencias y creo que todo el mundo ha tomado cafés así inicialmente. Y luego viene una segunda etapa o más bien eh, yo veía algunos vehículos de preparación que no me eran familiares, pero que los veía con cierta frecuencia. Yo veía la moca o la cafetera italiana, ese triangulito, ese método que se pone, vehículo que se pone sobre el fogón, que tiene un triángulo hacia abajo y un triángulo inverso en la parte de arriba. Ese lo veía la greca. Yo no sé, no sabía cómo funcionaba una greca, pero la veía. Hablemos de esos dos métodos que son como la segunda etapa de vehículos que tiene uno contacto, por lo menos aquí en Colombia, y sí que hay personas en el resto del mundo que nos están viendo que quizá no estén tan familiarizados, o sea que describamos con detalle estos dos métodos. Está entonces el filtro de tela,
que es el típico colador de tela que tiene un palito metálico y es muy popular también en el campo, que la gente decía que el filtro de tela era malo y no, el problema del filtro de tela es el aseo, pero el filtro de tela es también gravedad. En lugar del papel, ponemos el café en un filtro de tela y filtramos el café a través de la gravedad. Y la moca la italiana de Gustavo es la que se llama así, la Vialetti, que es como la marca líder de la que se inventó, que es Sí, sí. prima hermana como del espresso, que eso es interesante y es muy popular en Europa. La gente piensa que en Europa la gente tiene máquinas de espresso en la casa y no, lo que tiene es esa cafetera que es la que uno enrosca, pone sobre la estufa y eso lo que hace es una preparación con un poquito más de fuerza, que es por presión. El agua está acá abajo y cuando empieza como a hervir, el agua pasa por un pitillo y cuando pasa por ese pitillo, pasa por el polvo del café y el café termina preparado en la parte superior. O sea que eso es Por la, preparación por presión. por la presión del vapor Sube por el es pitillo, como por ese tubito. muy ligero y recoge sabores. O sea que y esos son como los más populares, yo creo que aquí en Colombia lo. Y la cafetera de Greca o de oficina. Ay, perdón, una anotación. Mire, usted hablaba de lo de Europa, pero es bien interesante lo que hemos aprendido. Los venezolanos les gusta mucho ese método. En casa, en las casas de ellos tienen bastante moca o cafetera italiana. En Brasil también, ¿no? Nos ha pasado mucho y eso eh, eh, es interesante como en cada país, dependiendo del método más popular, se acostumbra el paladar. Nosotros ya tenemos codificado que los países donde el método más popular en casa es la cafetera italiana, tienden a Ese está, Gustavo. buenísimo. Tienden a apreciar esos cafés más intensos con un poco más de cuerpo. ¿Qué O sea vino? que, Yo no tengo aquí en la tienda. sí, eso no es, pero sí ahorita para que la gente conozca de lo que estamos hablando. Ese es como el pitillito que nosotros hablábamos, o sea que el agua está acá abajo, ponemos el café en este recipiente y esto casa de esta manera. Cuando yo lo enrosco, queda como cerrado al vacío, por eso tiene como un empaque de caucho. Y cuando el agua empieza a calentarse, no tiene cómo seguir expandiéndose, pasa por el pitillo a través del vapor y aquí se sucede una presión. El agua sube, pasa por el polvo del café y el café termina en la parte superior. O sea que siempre que uno oye a un cliente, a un consumidor en las tiendas que le gusta tomar de este tipo de café, ya es una persona que tiene el paladar un poco más acostumbrado a los sabores más potentes, un poquito más de cuerpo, no es tan amante de los cafés delicados como son los cafés filtrados. Perfecto, listos. Y ya, perdón que lo interrumpí, vamos a hablar de la greca. ¿Qué método es de lo que había de las cuatro fuerzas de extracción que había señalado? La greca es medio un método de inversión, Sí, porque es como de inversión y filtración, pero lo grave de esta greca, para que todos también lo tengan presente, no es porque sea viejo o no sea viejo, sino porque la greca lo que tiene es primero una resistencia en contacto directo con el agua durante 50 años, porque esas sí resistencias poco o nada de mantenimiento le hacen, y segundo, que ese café lo calientan a las 6 de la mañana en las oficinas y a las 6 de la tarde está todavía caliente. Lo que pasa entonces es que están recalentando la bebida y eso es la principal causa de los sabores como más amargos, más pesados. Y por supuesto también se dice que el estómago sufre muchísimo más con esos cafés porque son cafés que ya han sufrido como una variación a través como de sus acideces y eso puede generar mucho más gastritis, acidez, pesadez y no es por la calidad ni siquiera del café, sino una preparación que está maltratando la bebida. inclusive, Juan Pablo, yo me atrevería a decir que cuidando algunos detalles, la greca podría preparar buen café si uno no permitiese que se sobreextrayera, que le cambiara el filtro todo el tiempo. Lo que pasa es que además de un método que no lo describiría como el óptimo, pero que mal manejado, dejado en oficina por largos periodos, pues termina en esos resultados. Y mal aseado, que eso es importante para que todos lo tengan presente, que en la casa pues hasta cuál es la estación ideal en la casa, pues el juguete que uno quiera, pero que esté bien organizado, el juguete que uno quiera bien y bien aseado, porque parte del éxito es que todo esté muy limpio para que no haya ningún tipo como de contaminación con la bebida. La vez pasada, Juan Pablo, señalábamos que cuando fueran a una tienda de café, mirar un poco el aseo de las máquinas señalaba mucho del el rigor y la calidad de bebida que seguramente obtenemos. Sí es determinante el aseo en los resultados del sabor, que como ven es bien sutil las diferencias, o bueno, los elementos que pueden cambiar el sabor del café. Sigamos entonces, ahora después de estos dos métodos que no nos eran tan familiares, pero que los veíamos de vez en cuando, nos volcamos a este mundo del café y empezamos a ver muchas más alternativas.
De ahí, en particular, a mí me sucedió que empecé a conocer el cono de goteo, ya lo veremos, empecé a conocer la jarra Chemex, vi el sifón de vacío y me presentaron la señora espresería que descubrí las alternativas que se preparaban por ese lado. Creo que conocí la prensa francesa, la Aeropress. Eso fue como mi acercamiento, pero fue a través ya de una inmersión a este mundo del café de especialidad y ya volcado a trabajar en el mundo del café. Así que, mire lo interesante, para la mayoría de personas, este mundo de los métodos de preparación con los que se destacan las preparaciones en nuestras tiendas no es lo familiar, ni siquiera en la segunda etapa de conocimiento del mundo del café. Pero inclusive, Gustavo, no solamente en Colombia, sino también en el mundo, cuando tenemos clientes en Cartagena o en Bogotá y uno saca el sifón de vacío, pues la gente de afuera tampoco está tan habituada a eso. O sea que cada vez uno confirma que el negocio del café de buena calidad es de un nicho, ese nicho afortunadamente viene creciendo, pero no todo el mundo conoce ni todo el mundo sabe cómo funcionan estos juguetes y por eso hay que tener un poco más como de educación al consumidor para que el consumidor pueda disfrutar mucho más todos estos vehículos de magia para que el café se exprese de su mejor manera. Con eso, Gustavo, sería bueno contar también el tema de cómo fue que conocimos nosotros los métodos, porque mucha gente le pregunta, ¿y usted por qué terminó hablando con japoneses? ¿Y usted por qué terminó con las marcas, una marca líder como Harry y una marca como Chemex, que también es icónica en el mundo del café? Entonces, no sé si usted cuenta un poquito la historia mientras yo me preparo este café. Bueno, ahí hágame entonces el complemento. Estábamos contando que solamente cuando encontramos este mundo del café de especialidad encontramos un abanico adicional de alternativas para preparar café. Y en algún momento, en esas visitas a ferias, nos dimos cuenta que había una creciente presencia de unos juguetes que generaban una ceremonia alrededor de la preparación de café. La verdad, uno ve en esas ferias a veces cosas interesantes, pero que seguramente pues terminan siendo muy marginales porque es para una persona súper técnica y la atención de... Y lo que nos pasó es que como con ojos de consumidor empezamos a encontrar que estos juguetes para preparar café volvían todo el proceso de preparar café una ceremonia y muy llamativo al ojo. Nos parecía que preparaban unas buenas tazas de café. Y además que coincidían con ese deseo nuestro de que nuestro café se le rindiera un poco como de culto, que fuese un protagonista de la comida o de la reunión y no fuese algo que sale detrás de la cocina, que no sabemos qué pasa y la marca, las particularidades de la bebida, pues nunca fuesen a destacarse en la charla. Así que pues nos pareció un gran recurso para que San Alberto fuera mucho más protagonista, para que más personas encontraran entretención en la preparación de café y por supuesto un recurso para preparar, para mostrar los sabores de San Alberto. Entonces nos enamoramos de eso en ese momento, fue una feria por ahí en 2010, 2011 y de ahí nos volvimos entonces los distribuidores para Colombia de algunos de estos vehículos que son algunos de los que nos gustan, pero por supuesto hay muchos más alternativos. No sé, ahí Juan Pablo, ¿cómo complementamos? Creo que no, simplemente es para que todos entiendan un poco que esto fue fruto primero como de un accidente positivo de nosotros. Nosotros, cuando arrancamos todo este proyecto 2007, para los que no nos vieron en el primer live, esto arrancó en el 2007, el proyecto de Café San Alberto, pero la finca arranca desde el año 1972. Y entonces empezamos pensando que esto nada más era vender el café y para de contar, y después nos dimos cuenta en el camino que podíamos hacer otras cosas para enaltecer la preparación y los rituales de las bebidas. Y con el café y los métodos de café, simplemente era que en las ferias solamente uno ve máquinas para la industria, para el restaurante, para el profesional del café, y nosotros siempre nos soñamos más llegando a la casa de los consumidores que estando en un restaurante. Entonces estos vehículos venían en furor, que por cierto son viejísimos, no hay nada de esto que sea nuevo como en cuanto a diseño, salvo de pronto este, que es bien básico. Ese no tenemos ninguna versión sofisticada, masiva. Lo más exitoso está el cono de goteo, la jarra Chemex 1941, el sifón de vacío que por ahí veía que alguien lo mencionaba, fue inventado en 1830. Entonces lo que más bien está pasando es que estamos a través de estos rituales volviendo a los métodos más básicos, más puristas, que generan una experiencia en la mesa y que aparte de todo resaltan unos sabores bien interesantes en la boca. Correcto, y entonces sí aprovecho sí esa que esto coincide con nuestro deseo de que en la casa suceda el ritual importante. Es ese ritual cotidiano de preparar una taza de
y estos juguetes no son para, y ya lo estoy señalando, pero es que no estoy mostrando, estos juguetes, la idea es que sean parte de mi ritual en la casa. A veces tengo tiempo para algo más complejo, a veces tengo tiempo para algo menos complejo o que demande más tiempo. Así que, pues por eso terminamos pues, que, que, eh, queriendo bastante estos vehículos y sabiendo que no iba a ser para el profesional nada más, sino para el disfrute en casa. Vale la pena notar, Juan Pablo, que dentro de este recorrido vamos a terminar hablando también de las cápsulas, que me parece una, un camino y unas alternativas que tienen bastante éxito en este momento en el mercado y que nos parece que lo hacen también bastante bien. Así que continuemos entonces, llegamos a este mundo de los vehículos alternativos de preparación de café. Como dice Juan Pablo, son bastante antiguos, utilizan una de las cuatro fuerzas de extracción y en la medida en que tienen o una velocidad mayor por la que pasa el agua a través de las partículas de café, o tienen un filtro más grueso, o tienen una fuerza de extracción distinta, van a generar un resultado distinto en la taza. Así que eso es lo que sucede con estos juguetes. Mencionemos entonces, Juan Pablo, esto en detalle, algunas cosas de estas y por favor no olvidar la moca, como lo mencionamos en un principio, inclusive la Aeropress, si quieres señalarla. Listo. Ahí creo que parte, para que todos también en sus casas puedan como abrir un poco el espectro, es, acuérdense entonces que el café, aparte de esas preparaciones que hablábamos, de cuatro fuerzas de extracción, gravedad, presión, infusión o inmersión, y por último el vacío, tiene que mucho que ver en cuenta es la temperatura del agua, pero eso es bien difícil de graduar porque en las casas simplemente hierve el agua y para de contar. Otra es la cantidad de café y otra es el tiempo total de preparación. Por eso una gramera, normalmente ustedes siempre van a ver que en las tiendas de café tenemos una gramera que nos da gramos, que los gramos los asemejamos a los mililitros, y el tiempo de preparación, porque el tiempo de preparación para los que sean amantes del té, por ejemplo, ustedes saben que un té, dependiendo de si es blanco o negro, va a tener una temperatura más alta y un tiempo de preparación de inmersión más largo, y eso va a afectar a tener más sabores amargos o mucho más equilibrados y para que la materia prima no sufra. En el café pasa exactamente igual, uno siempre tiene que tener controlado cuánto tiempo se demoró en que el agua pasara a través del polvo del café. Entonces, tenemos Gustavo, si quiere, para ir mostrando entonces y dar versiones distintas entonces, de gravedad tenemos. Anota, Juan Pablo, interesante complementando su comentario, es hay sabores del café que no son muy solubles. Así que en la medida en que yo más tiempo tenga en el proceso de extracción, más tiempo el contacto del agua con el café, van a salir distintos sabores. Los sabores que salen al inicio de esa extracción no son los mismos que salen minutos más adelante en la extracción. Así que por eso el tiempo es tan importante en el resultado de la bebida. Vamos entonces con esta, Juan Pablo. Listo, entonces primer método y arrancamos, vamos a arrancar de menor intensidad a mayor intensidad. Entonces el primer método y quizá el más ligero de todos es ese que Gustavo está mostrando que se llama la jarra Chemex, que la jarra Chemex utiliza gravedad y la magia de este método es la textura del filtro es muchísimo más gruesa que el filtro que yo preparé aquí en el cono de goteo. Se dice que este y ese tienen una diferencia como de un 20 o un 30% de grosor. Acaba el filtro y el sifón. Conclusión de ese, Gustavo, simplemente hay que utilizar una morena un poco más gruesa que la que yo preparé para el cono de goteo, porque el filtro va a ayudar a que el agua se retenga. Entonces, si usted prepara esa Chemex con una morena muy fina, quizás se le puede como empozar, es decir, se le va a frenar la filtración y lo que va a generar son de pronto algunos sabores amargos. Pero esa jarra Chemex, la característica en sabores, poco cuerpo, es decir, que es una bebida muy ligera en boca, mucha acidez y mucha fruta. Los que no les guste los cafés muy ácidos, ese método no es la alternativa para resaltar los granos, porque ese método intenta siempre irse hacia lo ácido, hacia lo ligero, hacia lo frutal, y esa es una característica siempre por la textura del filtro, que va a ser extra filtrado, y la forma que es gravedad, que la gravedad recuerden que no es tan potente como uno creería en una preparación. Juan Pablo, anoto que ahora que, por cierto, en esta época pandemia, que en la casa estamos preparando tanto café, es muy interesante que hacíamos pequeños estudios y sí encontramos que ahora en casa el ritual del café estaba inclusive más popular
y que cada uno tenía, entonces se arrancó la pandemia con un método para preparar café, hoy tienen dos o tres. Entonces, dos tips puntuales. Uno es la relación agua-café. Nosotros sugerimos manejar un 8% del agua en gramos de café, haciendo 8 gramos de café. Y tenemos esa relación. Y ten en cuenta lo que Juan Pablo menciona, que hay un efecto de emposamiento en la medida que haya muchas más partículas de café, que van a preparar 5, 6, 7 tazas, podrían disminuir un poquito esa relación al 7%, porque las partículas de café se oprimen unas con otras. Y segundo, lo que menciona Juan Pablo, es que el tipo de molienda tiene que ajustarse un poco de acuerdo a el tiempo de extracción, al tiempo que tenga el agua en contacto con el café, de acuerdo al vehículo. ¿Por qué? Porque a tiempos de extracción más prolongados, si tengo yo una partícula muy pequeña, va a haber una mayor extracción. Y viceversa. Entonces, a tiempos muy corticos, yo tendré una menor extracción, menor tiempo de contacto del agua con el café. Necesito acelerar eso con una molienda más fina. Así que procedemos, don Pablo. Yo, Gustavo, creo que es una buena explicación para ahondar un poquito como la teoría que de pronto a algunos les parezca algo como pesado y denso, pero rápidamente es cómo podemos hacer que el agua pase más rápido o más despacio a través de ese polvo del café. Entonces, la técnica puede ser una, si yo agrego el agua con esta jarrita, la agrego más despacio, estoy ayudando a que el tiempo de preparación se alargue. Ok, Sí, no, más despacio, el chorro más despacio, más delgado, o frenar mucho más el vertido. Otra forma de frenar el agua o acelerarla es que la molienda esté más fina o más gruesa. Si la molienda está muy fina, queda muy poco espacio entre como partícula y partícula y sí, entonces el agua no tiene tanto espacio para bajar y por eso se empoza, ya. más extracción. Y si yo lo que necesito es que el agua pase un poco más rápido, lo muelo un poco más grueso y queda un poquito más de espacio. Y ese es como el principio del café. Si uno intenta entender esto, uno se puede dar cuenta es que si a mi casa llega una visita y me dice, Juan Pablo, a mí me gusta el café muy intenso, pero yo quisiera tomar su café San Alberto, yo le diría, el café San Alberto no es tan intenso, es mucho más estructurado, muy bien balanceado, redondo, pero yo como barista, el catador de la finca, lo que podría ayudar a hacer es que a través de mi técnica de preparación, le logro sacar un poquito más de potencia a ese café. ¿Cómo lo haría yo? Le pongo un poquito más fina la molienda y agrego el Mayor, agua un poco más despacio y eso logra que el café tenga un poquito más de cuerpo al final. Entonces miren que en casa uno como barista, si está el esposo, la esposa, el novio y quiere el café distinto a uno, pues simplemente es prepararlo con diferente estilo. Un poquito más de gramos, un poquito menos de gramos o un poquito más de rapidez en vertir o más despacio, siempre pensando en cómo pasó el agua a través del polvo del café. Lo frené, necesito que sea rápido y eso se llama la extracción. perfecto. Buenísimo. Entonces, ya tenemos el punto entonces de esas partículas del café, que me parece un dato bien importante. Por cierto, es un paso hacia adelante en el manejo de la bebida de café en casa, el tener un molino en casa, de manera que ustedes puedan graduar ese tamaño de partícula dependiendo del vehículo de preparación que van a tener. O sea que se les va complicando la preparación porque van a tener que tener juguetes, estas alternativas, y el molino no es una mala decisión, y la gramera que Juan Pablo señala tampoco les va a estorbar. Pero es importante también es el tema de mantenerlo como básico. Es que pues hay muchos que toman café de pronto como usted y como yo, que le metemos todas las ganas y la pasión. Hay mucha gente que dice, yo sí me soy cafetero, pero me gusta es tomarme una buena taza de café, pero a mí no me enreden. Entonces creo que es parte de hacerlo como muy, primero como con mucha lógica, es si me gusta el café más intenso, hago cositas para que el café me sepa más intenso. Si me gusta más ligero, hago algunos movimientos en mi receta. Y ojalá algunos de estos personas que nos están viendo puedan ir metiéndose más en la goma. El molino, Gustavo, también para que la gente entienda los molinos, hay un molino que es una hélice, que es como un helicóptero, ese no sirve para el café, porque ese que Porque es la hélice rompe con muy poca homogeneidad y consistencia la, los granos de café. En cambio, estos molinos son molinos de disco. Si ustedes aquí ven, este tiene como una mariposa donde yo, si lo muevo hacia la izquierda, el molino se abre y la molina queda más gruesa. Si yo aprieto la mariposa, los discos se cierran y por supuesto este mismo concepto
ese es de los molinos grandes, que se llaman molinos de disco, que son entonces molinos que yo puedo graduar. Y yo simplemente cierro o abro, piensen como en un molino Corona de esos de moler de hace ratísimo, es igualito. Si yo lo aprieto mucho, la masa queda muy fina. Si yo lo suelto un poquito, la masa queda más gruesa. El café pasa exactamente igual. En cambio, el de la cuchilla no se puede hacer. Y el de la cuchilla lo que va a hacer también es que puede recalentar el café porque la hélice da vueltas y da vueltas y da vueltas y da vueltas. Y el café se empieza como a calentar el polvo y puede empezar a afectar los sabores del café. Sin ser esta clase de molino, de molina, que podremos hacer una, lo que concluyo entonces. eh, la molienda, lo importante es la homogeneidad de ella, que todas las partículas queden homogéneas, y inclusive se puede complicar una vida y pensar que el cambio de temperatura de las piezas del molino pueden afectar el café. Por eso uno quiere unos elementos, unos materiales del molino que no se calienten, de manera que no vaya a alterar el café, ¿cierto? Correcto. Listos. Aquí yo, para no quedarme atrás, saqué otro molino. Más o menos lo mismo que usted plantea allí. De nuevo, este es Hario. Y lo importante es que los molinos, además de esas muelas cónicas, tengan la posibilidad de graduar. Este lo tiene aquí. No, este lo gradúa desde acá De arriba, arriba. ¿no? Sí, de arriba es como más Listo. fijo. Listo. Entonces ahí, Gustavo, muestres el cono de goteo para que entonces vayamos como el recorrido de menor a mayor intensidad. Salimos de la jarra Chemex. No me olvide, por favor, la cafetera italiana, en qué momento la ponemos aquí. Y, por cierto, les contamos al auditorio que estamos yendo de ligero hacia mayor intensidad. Entonces vamos con el cono de goteo. Cono de goteo, después viene entonces el cono de goteo que es misma forma, es decir, y si quieren empezar a sonar profesionales en casa, es hoy voy a preparar un café filtrado por gravedad en el cono de goteo, que es el blanco que tiene Gustavo. La Es el gravedad. agua va a caer por la gravedad, utiliza un filtro de papel similar a lo que se usa en la jarra Chemex, pero la textura y el calibre del filtro es muy distinto al de la Chemex. Este es mucho más como permeable, entonces va a dejar que muchos aceites y algunos sedimentos del café lleguen a la taza, queda una bebida un poco más balanceada, en nuestro café San Alberto un poco más de fruta, un poco más como de dulzura, mientras que recuerden que la jarra Chemex era mucho más ácido, ligero y algo de fruta. En este ya tenemos más balance, un poco más de dulce y fruta presente. Fricción, ¿no? Filtro más delgado, menos fricción, mayor velocidad en que el agua pasa Sí. por allí. Y la Bueno, textura, ¿no? Como la composición del filtro también deja entonces que pasen algunos aceites y algunas grasitas que en la Chemex, como están tupidos, llamémoslo así, en palabras más básicas, como están tupido la Chemex, queda supremamente filtrado. La Chemex tiene más porosidad, deja pasar algunos otros elementos. E inclusive en Japón, que inclusive estaba esta semana hablando con una persona de afuera y me decía, no, es que en Japón toman mucha Chemex porque les gusta el café ácido, ¿no? En Japón no les gusta la acidez, les gusta mucho más la dulzura. Y ese método Chemex ni siquiera lo usan en Japón porque es tan poco potente, tan ligero en sabor y tan ácido que ellos dicen, ninguna bebida, pero ninguna comida mía va a ir bien con la Chemex porque mis salsas, mis picantes, mis condimentos le ganan siempre al sabor de café. Entonces, ellos en Asia normalmente inician del cono de goteo para arriba. buenísimo. Yo ahí entro, Juan Pablo, a compartir la experiencia personal. A mí, por ejemplo, primero la Chemex me parece a nivel de diseño espectacular, me genera como calidez, este tema de la madera y me evoca algunos como sentimientos. Y a nivel de bebida, San Alberto me parece que a mí la palabra acidez a veces creo que no me connota algo que yo espero en una taza de café y hablo mucho más de las notas frutales. Y no hay notas frutales en San Alberto, hay cosas deliciosas. Eh, eh, a, a, que me da un toque de alegría, como de chispa de sabor, y yo lo asocio siempre hacia lo dulce. Yo creo que siempre encuentro las notas dulces de San Alberto acompañadas de esta asociación hacia lo frutal. Así que esa es una invitación a que en la jarra Chemex, aquellos que no estamos enamorados del retrogusto, de la parte de atrás, nos puede enamorar esas notas chispeantes, esa jugosidad que uno puede percibir en San Alberto. Así que yo abogo por esta. Y acuérdense que siempre decíamos que era como el vino blanco, es como el café similar al vino blanco, más ligero que la jarra Chemex no se puede conseguir. Ya es la bebida como más eh, ligera. Y también la jarra Chemex, yo creo que para las personas que no sean tan amantes de los cafés, esta jarra Chemex es una buena manera de empezar a descubrir ese nuevo mundo de los cafés especiales, porque son sabores mucho más como
ahí sí como un té, como una aromática, no se tiene esa potencia del tostado que en los otros métodos empieza a tener un poco más frecuente. La jarra Chemex es como el vehículo de entrada, el tiquete de entrada a este mundo de los cafés especiales para ir progresivamente enamorándose. Pues sé de algunos y ya me he familiarizado con algunos de quienes nos acompañan en estas sesiones y afortunadamente cada vez es más personas, pero muchos somos gomosos bastante del mundo del café y terminamos siendo como apóstoles de compartir este mundo hacia otras personas y la gente se deja guiar de quienes conocemos un poco más del café. Y presentarles la Chemex es como una forma de abrirle la cabeza a algunas personas que no tienen tanta afinidad con el mundo del café, les gustan las cosas más ligeras y se sorprenden cuando encuentran un San Alberto preparado de una manera ligera, con estas notas frutales destacadas. Así que si quieren tener en casa algo con que sorprender sin complicarse mucho la vida y abrir este mundo del café a las aquellas personas que dicen, amigo, ¿usted por qué molesta tanto con el mundo del café? Pues creo que este es un buen juguete. Podrían convencer a bastantes nuevos entrantes a la categoría. Miren que yo tengo gustado varios amigos y creo que inclusive nuestros padres que al principio eran amantes de la Chemex, les gustan los sabores como ligeros y creo que el paladar va madurando de una manera bien interesante en que empieza a buscar mucho más como complejidad y entonces Sí. muchos de los amantes de la Chemex de hace X tiempo hoy ya creen que la Chemex es un vehículo interesante, pero dicen, no, ya me pasé a un poco más de balance, de cuerpo, de carácter y eso también es bonito para que la gente lo vea, que es que con el café se puede tener un abanico de posibilidades inmensas. Piensen en un whisky. Anteriormente el mundo de los whiskies eran los whiskies de mezcla. Estas marcas Chivas, Buchanan, Johnny Walker, todo, y ahorita está de moda unos whiskies que no tienen nada que ver con sabor, que son los de Malta, que son mucho más robustos, mucho más acuerpados, más potentes. Creo que con el mundo del café yo siempre hago ese paralelo de cómo el separar va buscando dónde ubicarse y uno puede lograr realmente unos sabores bien interesantes. Me devolví, Juan Pablo, qué pena. Entonces, vimos Chemex, estábamos en cono de goteo, filtro más poroso, mayor velocidad en pasar el agua a través de las partículas de café y un resultado en particular en San Alberto yo lo siento más balanceado, un poquito más con más cuerpo, que es esa textura de la bebida entre paladar y lengua, y estas notas residuales, lo que yo llamo, algunas personas lo llaman el amargo, está un poquito ahí presente, por supuesto en San Alberto en su proporción correcta. Algo más a destacar con respecto al cono de goteo y si lo asociamos a otros vehículos de preparación, yo creo que como Ahí valía la pena hablar del resto para la gente que no tiene todavía estos métodos. Es que también en la máquina de las casas, normalmente yo como no tengo ningún compromiso con ninguna marca, de pronto una máquina Krups, una Oster, una de estas, es simplemente uno conecta la maquinita y tiene una duchita que cae. Esa entraría muy similar al cono de goteo. está acá, listo. Sí. Y la otra es también el filtro de tela, que no hay que desconocer que el filtro de tela por la tela puede dar un sabor interesante. Yo lo comparo mucho el filtro de tela como a la bota de toros. Empieza a volverse como un producto curado, un producto que está bien manipulado, pues puede tener cosas interesantes. Cuando nosotros empezamos a exportar café a Corea, vinieron a Colombia nuestros amigos coreanos y me pareció muy curioso es que pues uno aquí en Colombia siempre se da uno muy duro en latigazo, no, es que en Colombia todavía preparamos en filtro de tela, qué vergüenza. Y en conclusión, una de las baristas que venía del cliente nuestro sacó un filtrico de tela pequeñito con un pedacito de un mango de madera supremamente bonito y la señora se preparó su café en la mitad de la finca con su filtro de tela que aseo. Y lo que sí hizo la señora fue, terminó de filtrarlo, lo lavó, no lo torció, simplemente lo lavó, no le echó agua, pero no le echó jabón, simplemente lo sacudió, le metía la mano para que saliera el filtro, los sedimentos del café, lo escurrió y lo que sí me impresionó es que ella lo que hizo fue meter el filtro de tela en una bolsa Ziploc y lo metió en la nevera y me dijo que si le acordara antes de que se fuera, para que ella lo pudiera seguir utilizando. Y claro, entiende uno, empieza uno a investigar, es que las bacterias, la carga bacterial de un filtro de tela con café al aire libre, con la humedad, pues puede ser parte de esos sabores o de ese inclusive que nos siente mal. Entonces sí era cuidarse en salud, donde ya lo retenía un poco como en esa nevera. Ahí, Juan Pablo, me gusta el comentario porque insiste en que no hay método malo, no hay método malo, lo que cada método requiere es unos cuidados particulares. Y sé que hay algunas personas que nos ven desde sitios rurales, desde fincas, agricultores como nosotros, que utilizan así el filtro de tela. No es malo, cuídenlo, hiérvanlo y bueno,
algunos cuidados especiales como esa amiga suya coreana. Entonces ese Súper bien. Gustavo iría también como por ahí por el cono de goteo o el filtro de tela. Filtro de tela, cono de Con un goteo, la... saborcito particular que la tela le va a aportar, por supuesto. Eso es como vuelvo y digo, la bota de toros que la gente le echaba su trago y sabía distinto a una copa de cristal, igualito. Listos. Entonces tenemos aquí el eléctrico, Silverton. Sí, hay aquí profesionales del mundo del café para que tampoco se nos queden por fuera los comentarios que están haciendo ellos. Está el Silverton. ¿Cuál es el otro, Juan Pablo, el que se utiliza también para té? Inclusive, Jario, que un amigo barista lo llamó el Volpress también, que lo puede pedir Gustavo para mostrarle para que la gente lo vea ahí pero ese Gustavo si quiere, lo miramos al final como, porque lo que ha pasado con la industria es que han vuelto como a cruzar. Sí, hay traslape. Entonces, entonces ese es como filtrar el café, emposarlo y después de emposarlo lo dejo bajar, entonces queda con unas características de infusiones de la olleta con café filtrado. ¿No? Ese. Bueno, sigamos entonces. Nos saltamos ya el cono de goteo. ¿Seguimos con la prensa o con el sifón? Yo normalmente voy con la prensa. Listos. Esta es bien popular. Creo que las encontramos muy fácil en todos los supermercados. A mí lo que me da tristeza es que tenemos prensas francesas en los supermercados, en muchos establecimientos, nos venden esto y yo creo que se vende mucho, porque de lo contrario no la exhibirían tanto. Pero yo sí no veo en ningún supermercado de Colombia ni de muchos otros países café molido para prensa francesa. Así que lo que hemos conversado los dos, muy seguramente si nos estamos tomando el café equivocado en este método. Sí, ahí Equivocado, para no dejar eso abierto a cafés. sí, y que no es culpa del consumidor, no es culpa yo creo, de la industria que lo que ha hecho es la practicidad por encima de la profesionalidad, es decir, la prensa francesa se utiliza molienda mucho más gruesa, pero las marcas más comerciales utilizan molienda casi que harina. Y si usted le pregunta a cualquiera de esas marcas, dice, claro, ese café, el que yo le vendo en el supermercado le sirve para cualquier método. Y la realidad es que no. Por supuesto, se prepara café, y también para no ser el más papista del mundo se prepara café, pero no queda rico. El problema de las marcas es que hay unas marcas como San Alberto que sí queremos que ustedes en la casa se tomen su mejor café, la mejor versión de San Alberto en casa, y hay otras que simplemente dicen, a mí lo que me interesa es vender y ojalá mucho, entonces por eso no hablan de nada de esto, por eso no hablan de la molienda, porque ellos no quieren complejizar su mismo modelo, que el modelo es una molienda, que es la molienda estándar para ellos, y todos los métodos. La realidad es que ese método, Gustavo, en ningún supermercado, como usted lo dice, tienen molienda gruesa, que la molienda gruesa es el ideal para la prensa francesa, que ese sí tendría uno que molerlo en casa. Y por ahí, que Carulla ha intentado hacer algunas cosas importantes y esperamos nosotros también ser parte de ese que ahí nos están tocando las puertas como para hacer alguna sinergia, es que San Alberto con su estilo de ver el mundo del café pudiera aportar algo a ese modelo, que ojalá la gente pudiera volver a hacer lo que hace muchos años le intentaron, que era moler su bolsa de café en la cadena. Aquí lo importante es, la prensa francesa es un método de inmersión. Es el agua en contacto con las partículas de café por un periodo prolongado, 4 minutos, y luego el émbolo no prepara nada. El émbolo lo que hace es separar las partículas sólidas del líquido para que al final podamos vertir. Aquí muestro, por ejemplo, que aquí no hay filtro, lo que hay es una malla. Un Por, angeo, e- sí. por eso es tan importante que la molienda sea gruesa, las partículas queden gruesas, porque de lo contrario, ¿qué creen? Se va a pasar por el angeo las partículas sólidas, y el café en ninguno de los métodos es correcto que nos tomemos partículas sólidas de café. Eso sí creo que es una constante para todos los métodos de preparación. Pero es claro, Gustavo, también que todos sepan es que la prensa francesa sí tiene una característica como más densa, más gruesa, tiene un poquito de Más, sedimento, porque hay unas micropartículas que pasan por este angeo, que siempre es de plástico o de metal, nunca es ni papel ni tela, es plástico o metal, y lo que va a hacer entonces es que algunas partículas pequeñitas y muchas de esas grasas del café que en el papel del cono o de la Chemex no pasan, en la prensa francesa sí pasan. Y por eso vemos que en la prensa francesa siempre nos queda como un cuncho en la taza. Yo me río en la tienda porque muchas veces la gente dice, no, a mí ese café no me gusta en prensa francesa porque se queda cuncho. Perfecto, no pida prensa francesa, es que la prensa francesa es un vehículo dentro de los muchos que existen para preparar el café. Yo tomaba muchísima prensa francesa. La prensa francesa, por ahí hay unas teorías que tienen temas como del colesterol y demás, y yo en ese momento tenía problemas de colesterol, entonces yo evito la prensa francesa en exceso y tomo mucho el café filtrado.
y siento una la diferencia cuando tomo uno del otro en cuanto a la riqueza en boca. La prensa francesa es mucho más completa. La prensa francesa inclusive es la más cercana a cómo se cata en el laboratorio, que en el laboratorio no hacemos ni prensa, ni cono, ni Chemex. En un laboratorio hacemos es una taza, le agregamos café y le agregamos el agua y en directo contacto, o sea que muy similar a esto, directa infusión, preparamos la taza de café y después con una cuchara, ustedes nos han visto de pronto sorbiendo y escupiendo, es porque estamos tomando del café directamente en contacto con el ripio del café que está en la parte inferior. Listo, o sea que Entonces, más prensa dulce, Gustavo, más cuerpo. más cuerpo. En San Alberto a mí me gusta, sí, que yo lo siento como sí, me deja un poquito más ese residual, siento que perdura más en boca. Entonces, a veces Sí, disfrute de los cafés, a veces es durante y después. Bueno, ya notando que el previo a mí, para mí la molienda, moler el café antes de ahí ya empiezo a disfrutar. Pero sí, eso me pasa en la prensa francesa. ¿Qué más anotamos de la prensa en te San resaltan Alberto? más las notas como tostadas, como yo lo veo como mucho más como miel de maple, como Mm, ese dulce, tiene un poquito más las notas tostadas, también un poquito más de potencia en boca. Y el residual, como usted lo nombra, yo creo que también tiene que ver mucho con esos sedimentos que quedan en la boca, quedan más microsabores del café y cuando yo me lo paso me perdura un poco más que una jarra Chemex que quizás es mucho más corto en su residual que el resto. ¿Sabe qué me parece también chévere de la prensa francesa? Es que necesita un poquito menos de compromiso de tiempo de parte del preparador, porque yo ya le puse las partículas de café, vertí el agua y espero 4 minutos. Yo no tengo que estar al frente mirando a ver si el agua cayó bien o no. Y eso lo entiendo en que no todos tenemos en todo momento posibilidad de ponernos a preparar 3, 4 minutos una bebida de café. Que ahí, Gustavo, es importante para que todos lo tengan en cuenta, es que esto empieza a oler feo, empieza a oler a café como ya recalentado, entonces esto hay que lavarlo bien porque ese vehículo, como usted lo dice, pues simplemente uno lo pone y lo deja. Y yo he visto en hoteles donde muchas veces esto, así como mirábamos la máquina de espresso la semana pasada que tenía la lanceta de la leche llena como de espuma pegada, el resto de las prensas francesas también, si uno ve como llena de grasa, pues claramente hay una muy mala manipulación. Listos. Para cerrar entonces, la prensa francesa, de nuevo aplica la relación del 8%, nos preguntaban allí. Nos parece, Sí, nosotros trabajamos que casi que salvo la prensa, salvo el sifón perdón, salvo la máquina de espresso, que por el mismo receptáculo es distinto, pero todo lo que es Chemex, cono, prensa francesa, sifón, e inclusive en algunos de los fríos, usamos la proporción del 8%, o sea, 8 gramos por cada 100. Recuerden que la cucharita que viene en el empaque hace más o menos 12 gramos y que una taza como estas, que es de café con leche, hace alrededor de 150. Entonces yo me preparo una taza por una cuchara de café, estaríamos 150 por 12 gramos de café, que sigue respetándose la regla de 8%. yo sigo, Juan Pablo, acompañando a todos aquellos que estamos tomando tanto café en casa y que estamos pidiendo domicilio San Alberto, que por cierto lo estamos haciendo llegar con bastante agilidad y frescura a Bogotá, a cualquier ciudad de Colombia, por supuesto el Quindío, zona cafetera, el Caribe, Antioquia, Cali, Barranquilla, bueno, Cúcuta, que nos encanta que tenemos amigos de San Alberto y por supuesto al exterior, Estados Unidos, Europa, Asia, países nórdicos. Se puede pedir San Alberto entonces, molienda gruesa sería para la prensa francesa, para estos jarra Chemex y cono de goteo, inclusive la cafetera eléctrica, es molienda media, ¿de Sí, acuerdo? Molienda media. Y si nos vamos al mundo de la espresería, la moca italiana, alguien nos preguntaba por el café turco, todos esos son métodos que necesitan una molienda bastante fina, o sea que sería molienda fina. correcto. Que yo creo que es bueno los que no han comprado San Alberto, por supuesto que se atrevan a comprarlo, pero también que después nos compartan la experiencia de compra, porque nosotros queremos que la experiencia de compra sea distinta inclusive desde el inicio. Pues cuando ustedes nos llaman o nos escriben en redes sociales o por las aplicaciones, lo primero que les va a parecer distinto es cómo así que las personas me están preguntando en qué máquina lo voy a preparar o qué molienda quiero. Lo que estamos buscando es que ustedes puedan sentir estos mismos sabores que yo disfruto a diario, que lo puedan ustedes vivir en sus casas y por eso nos preocupamos más que otros en el sentido de cómo lo prepara. Si usted me lo permite, yo se lo muelo para la prensa francesa y así ustedes van a tener una experiencia en casa
mucho mejor. Listos. Seguimos entonces. Acuérdense que también alguien pregunta por esto es, hablan del ratio café-agua, lo mismo que hablamos del 8% de la relación de agua frente a café. Seguimos con, ahora sí, más intensidad todavía. Hablaríamos de sifón de vacío. ¿Aeropress le metería usted aquí, Juan Pablo? La Aeropress la metería yo dentro de esos, dentro de, si nos da el tiempo para alcanzar a hablar de la Silverstone que usted quería y el Aeropress, porque tienen dos técnicas, tienen un poquito de presión, el Aeropress, con filtración de por gravedad, y la otra tiene un poquito de inmersión, también con filtración. Entonces ahí está el sifón de vacío, que si lo voltea, Gustavo, un poquito para que veamos como la forma, no, girarlo un poquito, exacto. Sí, y ojalá no sé si de pronto si no hay gente en la tienda de Gustavo de Takeaway, de pronto para que en la parte de atrás, que yo creo que alcanzaría a ver la gente, Byron preparar un sifón mientras vamos hablando, porque ese sifón, lo más bonito que tiene es como el show de preparación. Y aquí Byron está súper entretenido. Nos está poniendo también ya una prensa francesa aquí. Me tendré el privilegio de tomarme una prensa francesa. Para mí lo interesante, ya en conciencia nuestra, primero méteme un cono de goteo, ahora voy por la prensa francesa, que en la secuencia de intensidad de sabores está bien. El paladar no debería retroceder a cosas más, a bebidas más delicadas, porque no va a percibir allí, va a perder esa segunda bebida más delicada, posibilidad de que la disfrute, porque mi paladar ya se sintió estimulado por algo más intenso. Sifón de vacío rápidamente, entonces, Juan Pablo, aquí lo que queremos es generar una ausencia de oxígeno en el contenedor de la parte de abajo para utilizar dos fuerzas de extracción. La gravedad, que va a estar de todos modos presente, empujando el agua de este contenedor hacia abajo, y el vacío succionando aquí. Así que va a haber entonces un poco más de extracción. Adicional tiene también arriba, cuando el agua sube, tenemos como inmersión, o sea que es un método principalmente, por supuesto, por vacío, pero tiene una mezcla de técnicas, y esto inclusive, recuerden los que sean amantes de la cocina, esos hornos al vacío y todo al vacío, se puede generar, pero vale muchísimo dinero. Inclusive muchos chefs han comprado este método para hacer infusiones y aceites en sus restaurantes. Es muy difícil replicar la forma del vacío, por eso es que este sifón se ha vuelto popular últimamente. Recuerden que es muy antiguo, 1830. Cuando uno va a Japón, en Tokio, uno ve en las estaciones del metro, en lugar de cafeteras tradicionales, hay unas barritas de café que hay con sifón, y lo que tiene es una llama de gas. Es un método bien llamativo visualmente. Trabaja a una temperatura de agua un poquito más superior, que también ayuda a que haya un poco más de extracción. Y el sabor sin duda es muy distinto a todos los métodos, porque ese sabor, ese vacío genera unos sabores un poco más potentes, más especiados, más tostados, y es sin duda también, Gustavo, uno de los métodos mejores para ver la diferencia en temperatura. Cuando uno se lo pasan a la mesa, está tan caliente que las papilas gustativas no entienden qué está pasando, pero a medida que va enfriando uno empieza a ver diferentes sabores, y cuando está tibio es seguramente el momento cumbre de ese café. Perfecto, y eso no estamos exentos de reconocer pues que nos encanta también el protagonismo del café, y si queremos hacer el café algo protagonista de la sesión, pues sacar en la casa un sifón de espectacular, pues tiene la presencia del fuego, pasan cosas y deja un sabor. En San Alberto, a San Alberto le va muy bien el sifón de vacío. Siento que es la manera de tener esos dos mundos. Se sienten las notas frutales, se siente el dulce, pero a aquellas personas que les gusta el cuerpo, que les gusta el amargo asociado como a chocolate oscuro, lo perciben inmediatamente. Yo me sorprendo en que el sifón, al paladar colombiano, parece que el colombiano hubiera nacido con sifón de vacío, porque sí que les gusta San Alberto en sifón de vacío. Ahí sería chévere que la gente que nos pueda visitar a medida que la situación vaya mejorando, ojalá se atrevieran a preguntar en la tienda o tomarse más bien una Chemex primero y después un sifón, que son como los dos opuestos, y ojalá no se termine de tomar todo, sino que dejaran una tacita de cada una para hacer después un cara a cara entre las dos, y se van a dar cuenta lo diferente que es. Cuando llegan a la tienda y se toman la Chemex, uno siente sabores interesantes, la acidez, la dulzura que dice Gustavo, la sutileza, y dice, está rico el café. Después el sifón, y dice, también potente, cambia muchísimo, pero cuando uno se regresa a la Chemex, uno se da cuenta de lo ligero que es la Chemex frente a un sifón de vacío. Entonces ese Gustavo el vacío, ahí simplemente otro método que lo conozco, que se llama el balancín belga, que es la mismo vacío, pero en lugar de hacerlo de forma
vertical, lo tienen de forma horizontal y es también muy antiguo, donde uno ve que es como que sube y baja, pero es igualito, donde hay como dos recámaras, una recámara donde va a tener el café y otra donde se va a mezclar, que es lo mismo que nosotros tenemos en la parte vertical del sifón de vacío. Es un método muy ceremonioso y creo que nos ayuda muchísimo a enaltecer lo que queremos con los cafés de buena calidad. No es cafeína, no es una bebida caliente, es como un licor, es como una bebida espirituosa, tiene historia, tradición, artesanalidad y por supuesto este vehículo nos permite contarles en 1 minuto o 2 minutos que se demora la preparación qué es lo que se van a encontrar. Nos queda, Juan Pablo, 5 minutos. Quisiera entonces terminar destacando uno, que en nuestras tiendas, primero, podrán conocer todos estos métodos. Segundo, si son de los atrevidos, que nos encantaría que hubiera muchos de ellos que están preparando en la casa con estos distintos vehículos. Cuenten con que tienen un profesor experto en las tiendas. Nos sentimos muy orgullosos de que nuestros baristas en estos vehículos se desenvuelven muy, muy bien, porque creemos que el buen manejo de estas varias alternativas va a presentar a San Alberto de una excelente manera. Así que apóyense en ellos. Quiero aquí mostrar un poco lo de la prensa francesa. Llevamos 4 minutos de extracción. Miren que es agua y las partículas de café y al final bajo el émbolo. Para esto es que sirve el émbolo, nada más para separar las partículas sólidas, dejarlas en la parte de abajo y ya con ello vierto el café. Nos comprometemos que en otra ocasión hacemos un taller de preparación de sifón de vacío, que creo que gusta mucho al paladar del colombiano, bueno, latinoamericano. O podríamos también de pronto hacer, Gustavo, algo distinto, era que como nos acaba de llegar un pedido de Hario que estaba agotado en el mundo, tuvieron problemas de abastecimiento de la marca Hario, entonces Tomando la entonces que llegó, estuvieron agotados durante el segundo semestre, se metía uno a Amazon, no había el dueño de Amazon, de Chemex, quien entra en contacto constante con nosotros, señalaba que no daba su capacidad para atender toda esa cantidad de... bueno, lo que podemos hacer de pronto es avisar con tiempo, con unos 15 días de anticipación y que los que nos quieran acompañar, por supuesto, con el mismo método que lo pudieran comprar, que es un kit cono que trae todo, jarra, cono y filtros, y los que lo quieran hacer con el café de sus casas y con el método en casa, también pero podríamos prepararnos como con un tallercito. Terminemos, Gustavo, rápidamente para que no se queden cortos de la última fuerza de extracción. Falta la presión. Entonces, en la presión yo metería primero, después del sifón, que es vacío, pasamos a esta, la moca, ¿Listo? la italiana, la Vialetti, que es presión. La Sí. presión es más fuerte que la gravedad y es más fuerte que el vacío y es más fuerte que la inmersión. Este es, como usted lo decía, en muchos paladares de algunos países particulares tienen amor por este método, mucho más potente, tiene ya sabores más como amargos también si no se prepara correctamente. Y este es también ya la puerta de entrada al espresso, que el espresso es también por presión, pero es realmente por presión con mucho más bares, que es una medida de la presión, donde el espresso entonces es una bebida corta. Estas nos saca un café largo, con intensidad. El espresso ya es una preparación con mucho más presión, con mucho más técnica, donde entonces lo que hacemos es casi que exprimir la bebida y tenemos un espresso, que es una bebida entre unos 20, 30 mililitros, con muchísimo potencia en sabor, mucho, mucho, mucho cuerpo. Cuando uno lo toma inmediatamente le llena toda la boca. Por eso yo considero que en Colombia el paladar promedio nunca va a ser de café espresso porque es una bebida con mucho sabor, muy potente y muy cortica, con mucho sabor, por supuesto, y no pagamos por el volumen, sino por el sabor. Pero como en Colombia nos gusta mucho más tomar el café en este tipo de escenarios, de compartir, conversar, la tertulia, por supuesto va a haber que uno se toma un espresso y no hemos ni siquiera saludado. Entonces, eso es fundamental que la gente lo tenga en cuenta. Espresso es potente, corto, mucho sabor. Lo interesante es que, como la especería es difícil tenerla en la casa, esa cafetería italiana es una buena alternativa, ¿no? Sí, pero no queda igual al espresso, ¿no? Queda con un poquitico más de intensidad, pero no queda igual al espresso. Puerta de entrada. O sea que cierro entonces mencionando que eh, vale la pena toda esta cantidad de juguetes porque destacan sabores particulares de la materia prima, que es lo más importante. Nosotros tan orgullosos de nuestro café, cultivado allí en Buenavista, Quindío, en la Hacienda San Alberto, tenemos una sola variedad, una sola propuesta de café
que es este ensamblaje de Caturra y Castillo, que expuesto a estas distintas fuerzas de extracción va a generar un abanico de sabores muy, muy interesantes. Ya tendremos otra sesión, Juan Pablo, que lo invitaremos a que allí profundice bastante lo que sucede en la hacienda, porque suceden tantas cosas que empiezan a encontrarle sentido por qué jugar a todo este mundo de alternativas. Segundo, estos juguetes no son para las tiendas de café, sino que son para las casas. Y estamos en las tiendas de San Alberto atentos a poderles atender, a enseñarles, a venderles. Somos los distribuidores para Colombia de estos juguetes. Inclusive ahora en domicilio, que se ha vuelto algo tan recurrente en en envío de café, también podemos mandar los métodos de preparación, así que estaremos atentos a ello. ¿Algo más, Juan Pablo? No, yo creo que Gustavo es primero despedirse de todos. Yo vi a varios de nuestra familia cafetera de San Alberto, vi a baristas de Cartagena, del Quindío y también aquí de Bogotá. Como saben, pues toda esta situación nos tiene golpeados y muchos de esos familiares cafeteros de los baristas están en casa con estos cierres los fines de semana. Entonces, un saludo especial para ellos y para todos los asistentes que nos vienen acompañando. Gracias por una vez más y aquí estamos pendientes a través de las redes sociales para responderles preguntas, inquietudes y ojalá ayudarles a que en sus casas se puedan tomar un buen café. A ustedes, todos gracias por la compañía. No olvidar, a pesar de lo desafiante de la situación, Terraza San Alberto al aire libre está abierta el día de hoy, el día de mañana. Cartagena está abierto. El centro, nuestra nueva tienda, está cerrada así lamentablemente el día de hoy, pero Usaquén para abastecimiento se puede ir a comprar unas bolsas de café, inclusive algo de pastelería, los juguetes, y a domicilio estamos súper disponibles por nuestra página de internet, por las líneas en WhatsApp que están aquí señaladas en Instagram, inclusive por algunas plataformas como las tendrán también claras allí en internet. Muchas gracias a todos, uno y varios cafés este fin de semana para que disfruten y compartan en familia. Un gusto. Feliz fin de semana, que estén bien. Chao. Gracias, Juan Pablo.